reunirnos aquí para hablar, para que Él nos hable tanto a nosotros, y parece que cada mensaje ha sido un hablar directo del Señor. En este tema del pastoreo del rebaño de Dios, disfruté mucho este tema debido a que en este tema habla de un pastoreo que no es solamente de santos individuales, sino de todo el rebaño, de toda la iglesia, de toda la iglesia. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos hable una vez más, como aquellos que somos ancianos y responsables. Queremos que el Señor nos haga aquellos que pastoreemos el rebaño de Dios. No es nuestro rebaño, es el rebaño de Dios. Y estamos aquí siendo pastoreados, y hemos sido pastoreados durante toda nuestra vida para que nosotros podamos ser los pastores de las ovejas, del rebaño del Señor. Que el Señor nos toque. Que esta mañana, cuando el hermano James estaba compartiendo, me tocó el punto número C, que la necesidad más grande que tenemos es traer a los santos al recobro del Señor, a la verdad, para que puedan llevar el recobro, para que pueda avanzar el recobro del Señor. Cuando hablamos del pastoreo, tenemos que orar que el Señor nos pastoree primero, nos pastoree a la verdad, para que nosotros podamos pastorear a otros y hacerlos que avancen en su recobro. Alabado sea el Señor, que este es su recobro. Este no es nuestro recobro. Así que para esto tenemos que pedirle al Señor: Señor, ya que este es tu recobro, tú tienes que pastorearnos para que podamos levantarnos, para ser fortalecidos, para que podamos pastorear el rebaño de Dios. ¿Saben qué? En la segunda sesión, cuando el hermano Benson estaba compartiendo, fui muy tocado también que para que nosotros seamos pastorear de forma orgánica a la gente, el Señor tiene que iniciar todo, y todo lo que tenemos que hacer nosotros es cooperar con Él. Y para esto necesitamos la verdad, y también necesitamos la vida. Necesitamos la verdad y la vida para que podamos coordinar con nuestro Señor a fin de pastorear el rebaño de Dios. Y ahora, cuando venimos al mensaje de hoy día, el número 6, pastorear el rebaño de Dios, conduciéndolos a llevar una vida de vivir al morir. No sé si ustedes entienden por completo de qué habla esto, pero cuando yo recién supe que se me había asignado este mensaje, yo no sabía qué decir. Pastorear el rebaño de Dios a llevar una vida de vivir, pero a través de morir. Parece que estas dos cosas no coinciden una con otra. Si vives, vives, y si mueres, mueres. ¿Cómo es que vivimos al morir? Los hermanos me recordaron de algunas citas del hermano Lee, y uno es del manejo de la iglesia por los ancianos. Y el hermano Lee compartió que si queremos llevar el rebaño de Dios a algo, primeramente nosotros tenemos que recibir la carga. Tenemos que entrar en la carga, porque nosotros somos parte del rebaño. No podemos hacer nada, no podemos decirle a la gente haga algo o entre algo, si es que nosotros mismos no hemos entrado. Si queremos tener la carga de pastorear al rebaño, a que tengan un vivir por medio de morir, quiere decir que tú y yo primeramente tenemos que tener esta clase de vida, esta clase de vivir. De otra manera, ¿cómo vamos a introducir a la gente a tener esta carga? Sería imposible. El libro, el manejo de los ancianos de la iglesia, dice que nosotros los ancianos tenemos que traer la carga y las cargas que están en las iglesias, pero primero nosotros tenemos que estar en eso para que podamos llevar a otros a tener una carga definida, no solamente una carga general, sino una carga en forma definida. Y una de las cosas que dijo que teníamos que traer a los santos a esto, era que teníamos que llevar a los santos a aceptar la cruz, y también a la experiencia de la cruz. Dijo muchas veces, yo creo que hemos oído mucho acerca de la cruz, pero verdaderamente entendemos o podemos comprender lo que es la cruz. Hoy día el Señor tiene que tocarnos para que nosotros podamos
entrar de una manera práctica a esto. Tenemos que introducirnos, zambullirnos en esto en forma seria y en forma profunda para que podamos aprender la lección de la cruz. Hoy día, uno de los problemas, la mayoría de los problemas que tenemos en la iglesia y en nuestra vida personal es porque no hemos aprendido la lección de la cruz. Hay muchas cosas que tenemos que zambullirnos a estas cosas y espero que no seamos superficiales a estas cosas. El hermano Lee compartió que tenemos que zambullirnos a la cruz en tratar con cosas tales como nuestra carnalidad, nuestra carne, la ambición, y también menciona que tenemos que tratar con nuestras aspiraciones ambiciosas, como nuestro deseo de lograr algo. Yo espero que el Señor nos toque a todos nosotros para que nosotros verdaderamente llevemos la cruz, no por nosotros mismos, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Todas estas cosas que les acabo de mencionar hace un rato, estas cosas necesitan ser terminadas. Nosotros no podemos mejorar estas cosas. Lo que el Señor desea no es que nosotros mejoremos, sino que nosotros terminemos todo a través de la cruz de Cristo. Así que el Señor nos toque mucho, que nos conmueva mucho con este asunto. Ahora, cuando venimos a este punto, pastorear el rebaño de Dios, conduciéndolo a llevar una vida de vivir al morir. Esto en realidad, este es un punto de vista muy intrínseco de lo que debe ser la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida por la cual vivimos al morir. Saben que cuando yo estaba repasando este mensaje, mi oración al Señor era que me toque, que me conmueva con este mensaje. Yo no quiero hablar este mensaje mientras que yo mismo no he sido conmovido por este mensaje. Yo quiero ser tocado por este hecho, que hoy en día como cristiano nosotros queremos vivir una vida al vivir al morir. Vivir al morir. Queremos tomar la cruz al seguir al Señor. Espero que el Señor de verdad nos toque, nos conmueva. Cuando hablamos de vivir al morir, la vida que vivimos, tenemos que entender que esta vida de la cual estamos hablando es una vida del cuerpo, es la vida del cuerpo. Creo que estamos muy claros que en nuestro servicio, en nuestra obra, todo tiene que ser corporativo. Tenemos que alejarnos del individualismo, pero tú sabes que aún nuestro vivir también tiene que ser corporativo. Nuestra corporativa no puede ser individual, debido a que la vida que tenemos es la vida del cuerpo. Pese a que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros no tenemos una vida de miembro, tenemos una vida del cuerpo. Y si nosotros tenemos esta vida del cuerpo, ¿cuál debe ser nuestro vivir? Tiene que ser según esta vida del cuerpo. Y esta vida del cuerpo es una vida de vivir por medio de morir. Saben que este mensaje, y estaba leyendo y estudiando este bosquejo, yo veo que hay números romanos. El primero habla del plan de Dios. El segundo habla de la manera de cumplir este plan de Dios. La manera de cumplir este plan de Dios es por medio de la cruz. Y por medio de la cruz nosotros podemos venir a esta vida cristiana apropiada, que es una vida de vivir al morir. Vivir al morir. Así que cuando venimos al número Romanos 1, dice: la Biblia revela que el plan de Dios consiste en que Él creara para sí un grupo de personas que le contuvieran como vasos suyos, de tal modo que Él pudiera entrar en ellos para hacer la vida y contenido de ellos, y que ellos pudieran expresarle en su vivir como la expresión corporativa de Él. Cuando regresamos al plan de Dios, creo que tenemos que orar al Señor para que Él pueda ver, que tengamos la perspectiva apropiada, para que la perspectiva de estas cosas tenemos que verla desde el punto de vista de la eternidad.
Esto es algo eterno. Lo que Dios ha planeado para nosotros no es algo que está aquí en la tierra, sino que tenemos que tener una visión celestial, una visión eterna para ver esto. Si queremos entender lo que el Señor está haciendo, tenemos que ver por medio del deseo del Señor, por medio del plan de Dios, según su economía. Así que esto es muy importante, que nosotros comenzamos con este plan de Dios que es revelado en la Biblia. Génesis 1 y 2 nos dice que en la economía de Dios tiene dos creaciones. Primeramente está la vieja creación, y esto se menciona aquí en Génesis 1 y 2. Es la vieja creación. Él creó los cielos y la tierra, y Él aún creó los seres humanos con el espíritu humano. Pero sabemos que esto es solamente parte de la vieja creación, y tenemos que conocer esto. Y que tenemos que saber que esta no es la intención final de nuestro Dios, sino que Él mismo, Él quería tener y quiere tener una nueva creación. La vieja creación no tiene la esencia de Dios ni el elemento de Dios, pero lo que Él desea de verdad es tener una nueva creación con la esencia de Dios y con el elemento de Dios. Es por esto que el Dios triuno vino y tuvo un consejo para discutir entre ellos. Y en este consejo determinaron que iban a tener el segundo de la Trinidad, que es el Hijo, que iba a llegar a ser la centralidad y la universalidad de la nueva creación. Y debido a esto, nuestro Dios tuvo que pasar por un proceso. Y como el hermano Lee compartió, este proceso está lleno de marcas. Y la primera de estas es la encarnación. Este es el punto, el hito de partida para ganar lo que Dios deseaba obtener. Primeramente tenía que llegar a hacerse un hombre, y se encarnó. En su encarnación, después que pasó por 33 años y medio de vivir humano, Él fue a la cruz y Él fue crucificado. Alabado sea el Señor que fue crucificado. Si ustedes leen los escritos de Pablo, pueden ver que el hermano Pablo describe en detalle este proceso. Él lo habla de esto porque él habla de que él no conocía nada, ni quería saber nada, sino la cruz. Aparte de la cruz, no quería ver que para Pablo, para que este Dios hombre que fue encarnado, para llegar a ser parte y llegar a ser incorporado en nosotros, para ser mezclado con nosotros, Él tiene que pasar por este proceso de la crucifixión. Pero después de esta crucifixión, Él pudo entrar a la resurrección para que nosotros seamos ganados por Él. Y debido a esta resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Creo que cuando oímos esto, creo que lo hemos oído tantas veces, cuando lo oímos, deberíamos decir aleluya. Nuestro Dios ha llegado a ser el Espíritu vivificante. ¿Saben que estas tres cosas son tan maravillosas? Primeramente, Él fue un Dios hombre. Y segundo, Él pasó por la cruz. Y tercero, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. El hermano Lee compartió que esta es una herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Primeramente se hizo el Dios hombre y después Él cumplió tantas cosas en la cruz. Pero ahora puede llegar a ser el Espíritu vivificante. Hermanos y hermanos, ¿estos no creen que esto es algo glorioso? Que nosotros podemos tener esta herencia, este legado de Dios. Si estudiamos esto, vamos a ver que la vida cristiana es solamente un ciclo de la cruz y el Espíritu. Toda nuestra vida cristiana es pasar por este ciclo de la cruz y el Espíritu. Cuando venimos a la cruz, vamos a tener el Espíritu.
Cuando estamos en el Espíritu y disfrutamos el Espíritu, el Espíritu nos va a traer de regreso a la cruz. Y esta es nuestra vida cristiana. En esta vida cristiana vemos que Cristo es la persona de la economía divina y la cruz es el camino a esta economía divina. Así que necesitamos a Cristo y también necesitamos la cruz. Espero que todos puedan ver esto. Necesitamos a Cristo y también necesitamos la cruz. Necesitamos la persona de Cristo y necesitamos el camino de la cruz. Esta es la obra más grandiosa que nuestro Cristo logró, el pasar por la cruz. Así que estos días, si tú quieres vivir a Cristo, tienes que ir a la cruz. Si quieres disfrutar a Cristo, disfruté ese mensaje del modelo de disfrutar a Cristo. Pero ¿cómo disfrutamos a Cristo? Tenemos que pasar por la cruz. Si tú quieres vivir una vida injertada, necesitas la cruz. Hoy día todos necesitamos la cruz para que el Señor pueda cumplir lo que Él desea tener. Esto nos va a traer al segundo punto, número Romanos 2, que dice que necesitamos recibir una visión de la cruz. Hermanos, tenemos que ver la visión de la cruz. ¿Qué cosa es la cruz? La cruz está aquí solamente para un propósito, para terminarnos, para la terminación. La cruz es para terminación. Así que tiene que haber cierto sufrimiento, pero el sufrimiento no es la meta. La terminación nuestra es la meta y tenemos que ver la condición de la iglesia. Muy bien. Dice que la cruz ocupa el lugar central en el gobierno de Dios y es el medio que Él utiliza para llevar a cabo su economía. Por eso digo que hace un tiempo que la cruz es el camino de la economía divina. Esta cruz es tanto el centro de la administración divina, como también es su camino, su manera de llevar a cabo, de cumplir su economía, su manera de cumplir su economía. Así que cuando venimos al punto 2 aquí, dice, para progresar espiritualmente y disfrutar de la vida de iglesia apropiada, tenemos que experimentar la cruz. Espero que a todos se nos recuerde una y otra vez que si deseamos avanzar en nuestra vida cristiana, necesitamos experimentar la cruz. Si nosotros queremos tener una vida apropiada de iglesia, tenemos que experimentar la cruz. Experimentar la cruz es muy crucial, un asunto muy crucial en nuestra vida cristiana. Espero que el Señor nos toque mucho en este punto. Y cuando dices experimentamos la cruz, en realidad hay tres aspectos aquí. Primeramente, tienes que ver el hecho que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos con Él. Este es un hecho que ya fue cumplido por Cristo. En Gálatas 2:20, por supuesto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sea que te guste, sea que lo quieras, siempre y cuando estés en Cristo, tú ya fuiste crucificado. Nuestro Cristo en la cruz no solamente fue crucificado Él, sino que también nosotros fuimos crucificados con Él. Esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Una vez el hermano Ni dijo, la crucifixión en la cruz es algo que fue inventado por el Señor para mostrarnos que nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. Tú no puedes crucificarte a ti mismo en la cruz. Si te clavas una mano, no puedes clavarte la otra. No hay manera de que tú puedas crucificarte. Pero alabado sea el Señor, que tenemos al Señor Jesús que fue crucificado. Y cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Nosotros morimos en su muerte. Fuimos crucificados en su crucifixión. Así que esto es lo primero de experimentar la cruz, que nosotros reconocemos el hecho de que hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Pero aparte de esto, tenemos que avanzar y ver que en Gálatas 5:24 habla de nuestra aplicación del hecho cumplido de la muerte de Cristo. Si lees
Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo Jesús, quiere decir tú y yo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Así que hay aquí estas dos cosas. Hay un hecho que ha sido cumplido por el Señor y también nosotros hemos sido crucificados con Él. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él. Así que cuando el Señor murió, muchas cosas negativas murieron allí. En la economía divina del Señor, primeramente, Él llegó a ser un hombre. Él se hizo un hombre para que nosotros podamos ser igual que Él. Pero en este proceso tenemos que entender que hay muchas cosas negativas aquí. Tenemos el hombre viejo, el yo, tienes a Satanás, tienes tantas otras cosas que tienen que ser tratadas, eliminadas. Y la cruz es necesaria para que estas cosas negativas puedan ser eliminadas. El Señor, quien murió en la cruz y derramó su sangre y perdonó nuestros pecados, también quiere que nosotros entremos a otra vida, que es la vida de resurrección. Y antes de que haga esto, primeramente tenía que eliminar todas las cosas negativas. Y alabado sea el Señor por lo que Él hizo. El pecado, los pecados, el hombre viejo ha tratado con nuestra carne. Todo ha sido eliminado en la cruz. Pero después que eliminó estas cosas, todavía no ha acabado. Él desea todavía traernos a nosotros a la resurrección, a la vida de resurrección. Así que estos tres aspectos entonces del experimentar la cruz es: primero, tenemos que reconocer el hecho. Número dos, tenemos que aplicar al crucificar nuestra carne, no crucificar las carnes, las prácticas de nuestro cuerpo. Y tercero, la experiencia de Cristo, o sea que al aplicar y al llevar la cruz diariamente, todo lo que el Señor ha cumplido por nosotros. Y puedes ver esto que en Mateo 16:24, que le dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, déjalo que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Si tú vas a Lucas 9:23, ahí habla de que tenemos que tomar nuestra cruz para seguir al Señor diariamente. Esto es un asunto cotidiano, diariamente. O sea que es un hecho cumplido. Por otro lado, tenemos que aplicar esto a nuestra vida diaria. Tenemos que aplicar a nuestra vida cotidiana. Tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero aplicar lo que tú ya has cumplido, para que podamos progresar espiritualmente y que podamos tener la vida adecuada de la iglesia. Al punto C, experimentamos la cruz de una manera particular cuando acudimos al altar que ocupa el lugar central en el edificio de Dios. Si lees tus bosquejos, todos los versículos son de Ezequiel. En Ezequiel vemos que hay un atrio y que este altar significa la cruz. Si llegas a este libro profundo de Ezequiel, te das cuenta que lo que vio allí, vio 4 visiones. Primeramente, él vio la visión de la gloria del Señor. Él vio esto en el 5º año de su cautiverio. En el 5º año del cautiverio, cuando todavía estaba en la edad de 30 años de edad. Y después vio más visiones. Él vio la visión del juicio de Dios por fuego. Y después vio que el recobro del Señor por medio de la vida. Y finalmente, él vino a esta visión del edificio del Señor. Y esto fue 20 años después, cuando era más maduro, cuando tenía la edad de 50 años. Así es que hoy en día, para que veamos el altar, para que nosotros experimentemos la cruz de una manera particular, tenemos que orar al Señor, que el Señor nos permita crecer en vida. Tenemos que ser más maduros. Hoy disfruté mucho la oración del hermano Ron. Danos, Señor, hoy día la porción de crecimiento que necesitamos. Esperamos que el Señor nos haga crecer para que podamos ver la visión del cuerpo de Cristo y podemos ver la visión de este cuerpo. Muy bien. En Ezequiel también nos dice que si tú quieres ver esta visión, tienes que estar en la posición adecuada. O sea que
primeramente Ezequiel está en la tierra santa. Segundo, está en un monte alto, que significa resurrección y ascensión. Y tercero, él estaba en Jerusalén cuando vio esta visión del cuerpo, la visión del templo. Ahora bien, ahora tenemos que orar al Señor que nosotros podamos estar en la posición adecuada. Tenemos que estar en la posición apropiada y tenemos que estar en la situación apropiada y tener el ángulo apropiado para que podamos ver este edificio del Santo del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que en los estudios vida de Ezequiel, en la página 215, hay un plano arquitectónico del templo? Porque el hermano Lee fue a la descripción del templo y cuando estaba viendo esas páginas, yo vi que hay 4 o 5 cosas que tenemos que ver. Primeramente, ¿se acuerdan del templo? Hay 3 puertas al altar, al atrio del altar, y después del atrio a la corte interior hay otras 3 puertas. Tienes la puerta del este, del norte y del sur. Y cuando entras al atrio, eres llevado a la corte interior. Y en el centro hay algo. ¿Qué cosa creen que hay algo ahí? Es el altar. Antes de que tú puedas llegar al lugar santísimo, tienes que venir al altar. Así que lo primero que el hermano Lee compartió con nosotros es que no importa de qué puerta tú entres, siempre vas a llegar al altar. Muchos de nosotros entramos a la vida de iglesia, entramos de esta manera y del otro lugar, pero finalmente todos vamos a ser traídos al altar. Vamos a ser traídos al altar que representa la cruz. Y esto es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es que este altar, si lo ves, está en el medio del templo. En el mero medio del templo. Y el hermano Lee dio muy buenas palabras aquí. Dijo que el altar es el centro del templo. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Dios y el hombre, el centro mismo es el altar. Este altar es el centro del templo y este templo es el centro de Jerusalén. En Jerusalén es el centro de la tierra de Canaán, la tierra santa. Y Canaán es el centro de la tierra y la tierra es el centro del universo. Él está hablando de nuestra relación con Dios. Así que nos está diciendo que el centro del universo es este altar. El centro del universo es la cruz de nuestro Cristo. Esto es fascinante, ¿verdad? Amén. El punto. Lo primero que vemos es que en este altar es el lugar donde Dios y el hombre se reúnen. Cuando Dios y el hombre se reúnen, es delante del altar, delante de la cruz. Dios es Dios y el hombre es el hombre. Y cuando Él murió en la cruz, no solamente murió Él mismo allí, sino que este Dios hombre que estaba encarnado murió allí, contigo y conmigo. Todos nos reunimos en el altar. ¿No creen que esto es maravilloso? Nos reunimos con Cristo en el altar, en la cruz. Y el cuarto punto es que cuando hablamos de la muerte en el altar, hay 2 aspectos de esta muerte. Para Dios, esta muerte es la que libera la vida. Es la muerte que libera la vida, pero para nosotros esta muerte es la terminación. Así que esta es la muerte todo inclusiva y esta es la la muerte que libera la vida. Así que la muerte aquí significa que la vida de Cristo ha sido liberada
Y también dice que nosotros hemos sido terminados aquí. Hemos sido acabados. Este es el lugar de nuestra terminación. Cuando ves este cuadro también, parece que la cruz, todo el lugar del templo, tiene tantas cosas que implican la cruz. Cuando ves las puertas, implica la cruz, porque hay muerte. Y también el comer los sacrificios. Por supuesto, cuando comes los sacrificios tiene que haber muerte. Y también está el sitio donde comen. Tienes la pista y tienes el lugar donde hierven los sacrificios. Todo esto representa muerte. Representa la muerte de Cristo, la cruz de Cristo. Por un lado, la cruz, el altar es el centro. Y también puedes decir que el altar es la circunferencia. Pero hay una cosa aquí. En esta escena, en este punto C, parece que todo implica la cruz. Tienes que venir a la cruz, experimentar la cruz de una manera especial. Esto es el altar único que está delante del lugar santísimo. Tenemos que venir a este altar y tenemos que morir con nuestro Señor en el altar para que podamos tener la comunión apropiada con el Señor y podamos tener esta comunión adecuada. Y el hermano Lee comparte que cuando morimos en la cruz, esto profundiza nuestra comunión con el Señor. Cuanto más cruz, más vida. No muerte, no hay vida. Cuanto más muerte hay, más espíritu hay. Si no hay muerte, no hay espíritu. Todo esto es muy profundo y tenemos que entrar en la práctica de esto. Así es que cuando venimos, uno de los versículos aquí que aparece aquí es muy bueno. Ezequiel 43:27 dice que si ofrecemos holocaustos y ofrendas de paz en este altar, ¿qué es lo que el Señor declara? Y dice, yo lo aceptaré, me complaceré de vosotros. Tú tienes que venir a este altar. Aquí está, trae tu holocausto, tienes que traer tus ofrendas de paz. Ahora venimos al mensaje, la parte principal del mensaje, que es número Romanos 3, que dice, de acuerdo, creo que leo el punto D primeramente, en la comunión que tenemos con el Señor, si tenemos una comunión genuina con el Señor, finalmente somos llevados al punto en que experimentamos la cruz de manera definida y comprendemos que Dios ya no nos permitirá vivir en nuestro hombre natural. Esto hace que logremos un avance definitivo y nos sujetemos absolutamente a la cruz. Nosotros hemos comisionados por el Señor y hemos tomado cierta responsabilidad en las iglesias. Todos tenemos que tener tenemos que pasar por algo. Tenemos que absolutamente someternos a nosotros mismos a la cruz. Para esto tenemos que tener comunión con el Señor una y otra vez. Cada día queremos ir al Señor para que podamos ser traídos al punto en que nosotros toquemos la cruz de una manera definida. Espero que todo este hablar el Señor pueda traernos de la crucifixión objetiva a la crucifixión subjetiva. Tenemos que el Señor haga esto en nosotros de otra manera. Si no, ¿cómo podemos avanzar con el Señor? ¿Cómo podríamos tener una vida cristiana apropiada? ¿Cómo traemos a otros a lo que el Señor nos ha confiado para que ellos también puedan tener una vida cristiana apropiada? La vida de vivir al morir. Que el Señor nos conmueva con eso. Ahora vamos al punto número Romanos 3.
Dice que según el Nuevo Testamento, la vida cristiana es una vida en la cual vivimos al morir. Es una vida en la que expresamos la vida en la cual vivimos al morir. Esta es una vida en que expresamos la resurrección de Cristo al ser crucificados. Debido a que todos somos seres humanos, muchas veces vivimos según la filosofía humana. En la filosofía humana, la mayoría de las veces vivimos por medio de ciertos sufrimientos. Recientemente vi un artículo como el autor quería escribir un libro y se hizo sufrir para que pudiese escribir algo que la gente pudiese leer. Y dijo, si es que no sufro, no hay nadie que leer mi libro. Y nuestra filosofía en la vida, que nuestra liberación es por medio de sufrimiento. Y que somos liberados de muchas cosas, como el pecado, por medio del sufrimiento. Pero piensan ustedes que esta es la manera bíblica. Este es el camino humano. Quieres ser liberado del pecado, así que tú tratas de guardarte del mal. Y mientras tanto tú sufres tanto. Pero si tú vas en tu vivir humano por medio de sufrimiento, un día vas a descubrir que esto no funciona. Porque después de tanto sufrimiento todavía regresas a la vida de pecado. ¿No es verdad? Mucha gente trata de guardarse, de alejarse de las drogas y sufren y después un día ya no pueden aguantar más el sufrimiento y regresan a usar drogas, regresan al alcohol, regresan a perder su paciencia, regresan a hacer muchas cosas que no quieren hacer. El sufrimiento no es nuestra liberación, ni tampoco el principio bíblico. El camino de tratar con estas cosas es por medio de morir. No sufrir, sino morir. El camino de la liberación en la Biblia es por medio de la muerte, al sufrir. Cuando reconocemos que hemos muerto con el Señor en la cruz y avanzamos con el Señor en su resurrección, vamos a expresar a este Cristo que es resurrección. Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si nosotros somos uno con Él en su crucifixión, también podemos expresarlo a Él en su resurrección. Esta es la manera bíblica. No es como algunos católicos, que sacaron este libro, La Imitación de Cristo, que es muy popular. La Imitación de Cristo. En este libro, yo creo que enseña a la gente que llevar la cruz es aplicar el sufrimiento de la cruz como un elemento de disciplina. Esto es lo que nos dice este libro, La Imitación de Cristo, que tenemos que sufrir para que podamos ser como Cristo. Pero aquí tenemos algo que en la Biblia lo que tenemos que hacer no es imitar a Cristo. Lo que tenemos que hacer es participar de este Cristo. Al disfrutarlo a Él, al comerlo a Él, al permitirle a Él que se infunda en nosotros más y más. Nosotros participamos de este Cristo. Participamos de su muerte y también participamos de su resurrección. Este es el camino bíblico. Somos los que participamos con Él de su muerte y resurrección. Saben que cuando el Señor vino a la tierra, había uno antes de Él, y este era Juan el Bautista. Juan el Bautista, lo que él hizo fue que bautizaba a la gente y los enterraba para
para que se arrepintieran. Pero cuando el Señor vino, Él avanzó más. Él hizo que la gente que había sido terminada participaran en la vida divina. Así que de acá podemos ver que no es el final el ser terminado. Por medio de la terminación, somos introducidos a la vida de resurrección del Señor. Este es el ministerio del Señor Jesús. Así que Él quiere que vengamos a Él para tener vida, para que tengamos vida eterna, para que tengas esta vida de resurrección. Así que por un lado somos terminados, pero también necesitamos avanzar para participar de este Cristo y tener la vida divina. Cuando venimos al punto A, dice: la manera en que Dios efectúa su salvación consiste en llevarnos a nuestro fin mediante la cruz de Cristo y en resucitarnos por su espíritu de vida. Esta es la manera que Dios nos salva. ¿Cuál es la manera que Dios nos salva? La terminación y también la resurrección. Su muerte y resurrección. Ahora esto puede verse en tantos versículos, pero quiero señalarles estos 3 versículos. Uno está en Gálatas 2:20. Cuando lees Gálatas 2:20 dice que yo muero, pero no está muerto porque todavía vive de nuevo. En la muerte de Cristo, a fin de que la vida de Cristo pueda vivir en nosotros, para que la vida de Cristo pueda vivir de nuevo en nosotros. Y si vas a Romanos 8:13, también ves esto. Voy a leerles esto. Romanos 8:13 dice que, porque si vivimos según la carne, moriremos, pero si por el Espíritu pones a muerte las prácticas del cuerpo, viviréis. Este principio es fuerte. Primero mueres y después vives. Mueres y después vives. Si mueres a la carne, entonces tú vives. Y esto corresponde al versículo en Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Este es el principio que está muy enfatizado en la Biblia, que nos muestra que hay esta cosa que se llama la muerte, y de la muerte de Cristo vas a ser introducido a la vida de resurrección. En Gálatas 5:24 y 25 dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Este es el versículo 25. Pero cuando vas al versículo 24, lo 25 dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es que hay esta cosa que es la muerte y después la vida. No vida, no muerte, no vida. Si entras en verdad en la muerte de Cristo, entonces vas a entrar a la resurrección, a la vida de resurrección del Señor. B. El bautismo es una declaración de que la vida cristiana comienza con la muerte de Cristo. En el bautismo crecemos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, a fin de andar en novedad de vida. Nosotros, en el bautismo, crecemos en Cristo, la unión orgánica que tenemos con el Señor. La unión orgánica con Él en el bautismo, somos unidos orgánicamente al Señor y somos uno con Él en la semejanza de su muerte, a fin de andar en novedad de vida. ¿No creen que esto es maravilloso? Dice, mediante la muerte de Cristo, nosotros hemos muerto en Él, y ahora, mediante su resurrección, Él vive en nosotros. Creo que eso está muy claro. Mediante la muerte de Cristo, nosotros estamos muertos en Él, y ahora mediante su resurrección, Él vive en nosotros. Lo que queremos hoy día es morir con Él y dejarle que Él viva en nosotros. Que Él viva en nosotros. Estuve muy tocado una vez cuando el hermano Lee compartió que se repitió tanto al Señor que no vivía a Cristo. Y en realidad vivir a Cristo es tener la vida de Cristo en nosotros.
dentro de nosotros y el vivir de Cristo fuera de nosotros. Así que por un momento tenemos la vida en nosotros, pero esta vida tiene que ser vivida fuera de nosotros. Tenemos que crecer en andar en la novedad de vida. Así es que, y ahora mediante su resurrección, Él vive en nosotros. 2 Corintios 5:14 dice que todos los que viven ya no vivan más a sí mismos, sino a Él que murió por ellos y quien ha sido resucitado. Estos versículos son maravillosos. Muy bien. Vamos al punto D. Antes del D, quiero compartir algo más aquí. Cuando el Señor vino, Él sufrió y en realidad sí murió por nosotros, pero su sufrimiento y su muerte son para nosotros una liberación, y lo que hizo fue traernos al disfrute y a la liberación a través de su muerte. Así que una de las cosas que tenemos que conocer es que en la cruz Él ha cumplido tantas cosas, pero una de las cosas principales que cumplió es que murió y vivió. Morimos con Él y ahora podemos vivir con Él. ¿No creen que esto es maravilloso? Nosotros como cristianos, nosotros no tenemos que vivir por nosotros mismos. No tenemos que vivir por nosotros mismos. Sería tan difícil, casi imposible vivir una vida cristiana en la cual nosotros queremos ser solamente uno con Él en su muerte, para que Él pueda vivir dentro de nosotros y permitirle a Él que viva en nosotros. Vamos al punto D. La vida cristiana es una vida en la cual somos puestos a muerte a fin de recibir la vida de resurrección. Creo que todos ustedes están claros de esto. La vida cristiana es una vida en la cual somos puestos a muerte a fin de recibir la vida de resurrección. Esta vida, que es puesta a muerte y recibe la vida de resurrección, es una vida que cumple la economía de Dios. Así que cuando venimos a este punto, queremos ver que esta vida es la vida de poner a muerte a nuestro hombre natural para recibir la vida de resurrección. Y lo que sigue es que esta vida no se trata de lo bueno ni lo malo. No es una vida de lo bueno o lo malo. Hermanos, creo que este es un punto muy importante. Lo que el Señor está tratando de demostrar en esta sección, que lo que está tratando de hacer para que nosotros no tengamos que vivir según nuestra vida natural. Él quiere poner nuestro hombre viejo para que vivamos según el hombre interior. Quiere ponernos a muerte para que podamos vivir según esta vida de resurrección. Este es el principio en la Biblia. Y esto es lo que el Señor está haciendo hoy en día. Pero es tan lamentable que muchos de nosotros, aun después de que hemos recibido esta vida y este espíritu y esta vida de resurrección, somos alejados de esta vida de resurrección y somos traídos a esta cosa del bien y el mal. ¿No piensan que este es el caso? Yo creo que en muchos de nosotros este es nuestro caso. Y en verdad este es el problema con el cual nos encaramos hoy en día. Este es los problemas de los dos árboles. Tenemos vida, el árbol del bien y del mal. Hoy en día debemos estar delante del árbol de la vida, disfrutándolo a Él como vida, disfrutándolo a Él como todo para nosotros. Pero muchas veces somos alejados al árbol del conocimiento del bien y del mal. Si te acuerdas, en el huerto del Edén, el Señor le dijo a Adán y Eva muy claramente que Él deseaba que comieran del árbol de la vida.
Pero hay otro que entró, y este otro que se infiltró vinieron con muchas preguntas. ¿Saben que muchas veces los malvados vienen con muchas preguntas? ¿Dios verdaderamente dijo? Dijeron que Dios no dijo, sino verdaderamente Dios dijo que no comieras de este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De verdad Dios dijo esto? Solamente al hacer esa pregunta, él fue traído a su mente. Eva fue llevada a su mente y finalmente fue llevada al árbol del conocimiento del bien y del mal. Hablando en forma humana, este concepto del bien y del mal no debería ser tan malo. Nosotros seres humanos no tuviésemos conceptos de bien y del mal, estuviésemos en un gran problema. Y para la salvación que Dios, para que podamos disfrutar la salvación de Dios, este concepto del bien y del mal es un gran impedimento, porque nos aleja de la vida y nos pone al aspecto del bien y del mal. Y con tales preguntas, trae más preguntas. Así que va a haber preguntas sin fin, pregunta tras pregunta, y tienes que tener respuesta tras respuesta. Esta es la estrategia del enemigo. Esta es su estrategia, la estrategia de Satanás, para sacarnos de la vida y meternos a todas estas preguntas, a estos cuestionamientos que se llaman el bien y el mal. En uno dice, la vida cristiana no recalca que el mal sea eliminado y el bien sea practicado, sino que recalca que nosotros morimos y Dios vive. Si nosotros morimos y Dios vive, ¿creen que va a haber algún problema en la iglesia? ¿Crees que hubiera algún problema en nuestra vida familiar? Siempre y cuando que muramos y Él vive, todo está bien. ¿No piensan esto? El problema es que no morimos y Dios no vive en nosotros. No sale de nosotros, de que somos traídos a tantos problemas. Aún en la vida de iglesia, hoy en día, por medio de los cuestionamientos, somos sacados de la vida y somos introducidos al bien y el mal. Así que espero que nosotros seamos mejores que Eva y no responderle a Satanás. No le contestes. Hoy en día, esta mañana en realidad, el hermano Ronnie me dio una página que hablaba del hermano Ni en Hong Kong en 1950. Y creo que esto está impreso en inglés, no todavía. Pero si yo lo traduzco, el título de este libro en chino dice el guiar maduro en el mover del Señor. El guiar maduro en el mover del Señor. Y el hermano Ni estaba hablando a los que sirven en Hong Kong, cómo deben de cuidar de Hong Kong, cómo deben avanzar en la manera ordenada por Dios, cómo predicar el Evangelio. No solamente tener 100 personas, sino 1000 o tal vez 200,000. Eso es lo que está hablando a los hermanos en Hong Kong. Si tienes 10% de los 2 millones, tendrías 200,000 personas. Si quieres ver cómo el hermano Ni operaba, sus metas eran muy altas. ¿Qué tal si ganamos 200,000 personas en 1950 en Hong Kong? Ese no es mi punto. Mi punto es este. Hacia el final de su conversación con esos hermanos, él le dijo algo así. El hermano Witness, refiriéndose a Witness Lee, está aquí. Este es el hermano Ni, está hablando. El hermano Witness está aquí. Por favor, perdóname por decirle, un ataque en él es un ataque a mí. Si Witness comete un error, soy yo el que está cometiendo el error. Imagínense eso.
Y después dice, de ahora en adelante, el hermano Witness va a llevar a todos los entrenamientos de Hong Kong, haciendo el asunto del evangelio, los asuntos de negocios y estudios bíblicos. Espero que la iglesia en Hong Kong sea como un ejército del Señor, una iglesia que tiene un mover militar. Cuando leemos esto, yo creo que algunos en Hong Kong deben haber tenido algo que no era muy bueno que decir, algo no muy bueno que decir acerca de Witness Lee. Si no, el hermano Ni no hubiera dicho eso. Un ataque en él es un ataque a mí. ¿No piensan eso? Así que este cuestionamiento de la gente, de nuevo, para el hermano Lee no era algo nuevo. Esto ha estado pasando por años de años. Y ahora tenemos que ver quién es el hermano Lee, a quien seguimos. Yo creo que en todo mi contacto con él, yo he visto que hay esta persona que es verdaderamente un modelo para que lo sigamos. Muchos de nosotros en este cuarto podemos testificar de esto, que él fue una persona que tenía una vida que vivía a través de morir. Y es por eso que lo tenemos a él como nuestro modelo. ¿No piensan así? Algunas personas dicen, el hermano Lee ha muerto, así que su ministerio también ya se ha acabado. Yo creo que esto es muy ilógico, porque Pablo ha estado muerto por tanto tiempo. Yo me pregunto si estos hermanos piensan, estuviera vivo todavía Pablo, no seguirían a Pablo. Pero entonces tenemos que ver que el Señor nos ha dado dos dones. Uno es el hermano Ni y el otro es el hermano Lee. Y espero que nosotros también seamos como él, como el hermano Ni. Y un ataque sobre el hermano Lee es un ataque a mí. Es un ataque al recobro del Señor. Hoy en día tantas cosas están ocurriendo. Si lees la esencia de esto, en realidad, algunos de estos ataques no ataquen a la gente que está acá. Están atacando en realidad el ministerio del hermano Lee. Así que tenemos que pedirle al Señor para que nos ilumine, para que podamos ver dónde estamos y cómo necesitamos avanzar. Yo tengo una carga en mí, que todos entremos aquí para que nosotros podamos ver qué es lo que el Señor desea. La vida cristiana no recalca que el mal sea eliminado y el bien sea practicado, pero este es nuestro concepto. El concepto cristiano es quitar el mal y practicar el bien, pero la vida cristiana, que nosotros muramos y Dios viva. Hermanos, ¿están dispuestos a morir para que Cristo pueda vivir? Si tienes un problema con tu mal genio, ¿cómo tratas con él? Tal vez tú decidas si el perder tu paciencia está bien o mal, y tu conclusión es que está mal, así que tratas de eliminarlo. Pero si tú ves que para que tú puedas eliminar tu mal genio, tienes que morir, entonces esta vida, este espíritu vivificante, esta vida de resurrección en ti, tú vives la vida que va a vencer tu mal genio. Y 2 dice, debemos comportarnos no solamente en conformidad con los estándares morales, sino en conformidad con el estándar representado por la crucifixión. No solamente con el estándar de moralidad. Si tú solamente vives tu vida según el estándar de moralidad, entonces tú eres solamente una persona ética, tú eres una persona buena, pero tal vez no seas una persona en Cristo. Y en realidad, si tú vives
solamente según el estándar de moralidad, muchas veces vas a descubrir que es muy difícil que tú seas uno con otros santos, porque nuestros estándares de moralidad están distintos de unos de otros. El estándar de moralidad en América es distinto del estándar de moralidad en Europa o en Asia. Cada uno es distinto, pero si nosotros estamos en serio con el Señor, podemos edificar el cuerpo único de Cristo, entonces podemos olvidarnos del estándar de moralidad y vengamos al estándar de la crucifixión. Si tú mueres con Cristo, no hay tal cosa como moralidad porque estás muerto. Si permites esta vida, entonces la vida de Cristo que viva en ti, viva dentro de ti, entonces todas tus virtudes humanas de Cristo van a ser vividas por medio de ti, y tú vas a ser la persona más moral que hay, porque tu moralidad es la más alta en el universo, porque vas a estar viviendo una vida según este Cristo mismo. Así que necesitamos cambiar del estándar de moralidad al estándar de la crucifixión. Entonces nos negamos a nosotros mismos para seguir al Señor, tomamos nuestra cruz y lo seguimos a Él. 3. El principio básico en la vida que llevan los creyentes no es rechazar el mal y practicar el bien, sino permanecer en la muerte de Cristo. Esto es permanecer en la muerte de Cristo. Este es nuestro principio básico al vivir. Tenemos que permanecer en la muerte de Cristo. 4. Nuestra vida diaria debe ser una vida bajo el efecto de la cruz, en las que continuamente damos muerte a la vida del alma a fin de vivir por la vida de Dios. Tenemos que tener tal vivir del Dios hombre, y para esto necesitamos que continuamente aprendamos unos de otros, para que podamos tener una vida diaria que continuamente es puesta a muerte, para que podamos vivir la vida de Dios. Punto E. El efecto aniquilador de la muerte de Jesús destruye al hombre natural, al hombre exterior y la carne, con el resultado de que el hombre interior tiene la oportunidad de desarrollarse y de ser renovado para expresar en su vivir la vida de resurrección. Así que tienes que poner a muerte, ponerse la muerte de Jesús, aplicar la muerte de Jesús para destruir al hombre natural. Y tenemos que pelarnos la vida natural capa tras capa. Poner a muerte de Cristo en nosotros es en realidad un asunto de vida, de la experiencia subjetiva para crecer. Necesitamos hacer esto a través de toda nuestra vida. Ahora vamos al punto G. La resurrección. F primero. Toda la obra que el Señor realiza en nuestro ser tiene como fin destruir nuestro hombre exterior, el hombre natural, de tal modo que podamos expresar en nuestro vivir la vida de Dios que está en nuestro interior. Este es el pensamiento más profundo que se halla en el Nuevo Testamento con respecto a la vida de un cristiano. Ahora venimos a la resurrección. Este es el punto más alto por el cual del proceso que el Señor Jesús logró. La resurrección es la vida de Jesús manifestada por medio de su muerte. Uno dice, la resurrección es también la vida de Jesús que opera en los demás por medio de su muerte que opera en nosotros. Así que tú quieres que la resurrección trabaje en otros, tú tienes que la muerte primeramente tiene que trabajar en ti para que tú puedas traer la vida de resurrección a otros. Para pastorear el rebaño de Dios, necesitamos nosotros primeramente que su muerte trabaje en ti para que tú puedas traer la vida de resurrección a otros. Y 2, allí donde la muerte de Cristo está presente, también se manifiesta la resurrección de Cristo. Si tienes muerte, tienes resurrección. Se manifestará la resurrección de Cristo.
3. En el Espíritu encontramos la resurrección de Cristo y el Espíritu es la realidad de la resurrección de Cristo. Nuestro Señor hizo tantas cosas por su proceso. Él llegó a ser el Espíritu vivificante y este Espíritu es la resurrección de Cristo y también está la realidad de la resurrección de Cristo en este Espíritu. H. Debemos ser obedientes hasta la muerte. Tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Primeramente, tenemos que experimentar la vida de resurrección de nuestro Señor y esa nos va a capacitar para ser obedientes hasta la muerte, aún la muerte de la cruz, sin ejercer nuestra propia preferencia o ser regidos por nuestra propia inclinación natural. Y debemos buscar únicamente a Dios mismo y su voluntad. Cuando Él fue resucitado y murió, resucitó, fuimos nosotros también resucitados. Y es allí, después de eso, que nosotros podemos llevar la cruz. Al llevar la cruz es ser obediente a Él, aún hasta la muerte de la cruz. Estar dispuestos a ser desechados es la definición más elevada de lo que es la muerte. Una muerte en la que la vida de Dios es manifestada. Si no disfrutamos la vida de resurrección de nuestro Señor, no va a haber ninguna disposición de nosotros para ponernos a un lado, para ser desechados. Muchas veces nuestro problema en la iglesia es porque no estamos dispuestos a ser desechados y pensamos que tenemos algo y porque tú piensas que tienes algo, no quieres ser puesto a un lado. Pero si de verdad disfrutas la vida de resurrección de Cristo y estás dispuestos a ser puestos en la muerte de Cristo y ser conformados a la muerte de Cristo, vas a estar tan dispuesto de ser desechado, puesto a un lado. Y esta es la definición más alta de la resurrección. De la muerte, digo. Tenemos que ser uno con Dios, tomarle como nuestra vida y persona, desecharnos a nosotros mismos y ser obedientes hasta la muerte para que Dios desde nuestro interior se exprese en nuestro vivir. ¿No es esto bueno? 3. Independientemente de nuestras circunstancias, debemos hacer morir el yo voluntariamente para que la vida de Dios, la cual está en nuestro interior, sea la que se exprese en nuestro vivir. Entonces, la vida de Dios se expresa en nosotros. Esta es la manera de vivir a Cristo. No importa en qué clase de circunstancia estés, nosotros voluntariamente nos ponemos el yo a la cruz para que Cristo viva en nosotros. Muy bien. Y hacer morir por el Espíritu los hábitos del cuerpo es negarnos a todo cuanto somos y hacemos aparte del Espíritu. El resultado es que el poder de resurrección nos dará la fortaleza que es propia de la vida divina, a fin de que vivamos. Si leemos esto cuidadosamente, no dice que hacer morir por el Espíritu los hábitos, el cuerpo, no el cuerpo, sí. No te estamos diciendo que comitas suicidio. Dicen hacer morir por el Espíritu los hábitos del cuerpo. Los hábitos del cuerpo es negarnos a todo cuanto somos y hacemos, aparte del Espíritu. Y el resultado es que el poder de resurrección, si estamos dispuestos a hacer morir los hábitos del cuerpo y negarnos todo lo que hacemos y somos, entonces el resultado va a ser que el poder de resurrección nos va a vigorizar y operar en nosotros para darnos vida eterna. La vida divina, hacer de que vivamos. ¿Quieres vivir a Cristo? Primero tienes que negarte a ti mismo, ponerte a muerte, y entonces esta vida de resurrección va a vigorizarte y va a operar en ti para que tú puedas ser fortalecido a fin de vivir la vida del Dios hombre. Alabado sea el Señor. J habla de permanecer en la muerte de Cristo. Esto es, permanecer en la muerte de Cristo. Y permanecer en la muerte de Cristo y andar en ella es un profundo principio de la vida cristiana.
tenemos que permanecer en la muerte de Cristo. Primeramente, nos identificamos con el Cristo crucificado. Después tenemos que estar allí con Él en esta muerte, permanecemos allí. Y entonces seremos conformados a la muerte de Cristo y seremos introducidos a la vida de resurrección. Si permanecemos en la muerte de Cristo, que Él ha cumplido por nosotros, la vida de Dios va a continuamente suplirnos y vamos a vivir desde dentro de nosotros. Si permanecemos en la muerte de Cristo y andamos allí, disfrutaremos del poder de la resurrección de Cristo. Si quieres disfrutar del poder de la resurrección de Cristo, entonces tienes que permanecer en la muerte de Cristo. El aniquilamiento producido por la cruz finalmente causa la manifestación de la vida de resurrección. Hay una terminación y hay una manifestación. La manifestación de esta vida de resurrección. Y 4 es muy precioso aquí. Cuanto más un creyente ama al Señor, más le gusta permanecer en su muerte. Más gusta de permanecer en su muerte. Cuanto más un creyente ama al Señor, más le gusta permanecer en su muerte. El hermano le dijo tantas veces, Señor Jesús, te amo. Nosotros decimos muchas veces esto, espero que lo digamos. Y cuando decimos esto, Señor Jesús, te amo, tenemos que darnos cuenta de que estamos permaneciendo en su muerte. Este es un amor al Señor. Si lo amamos, la substancia misma de amarlo a Él es que estamos dispuestos a permanecer en su muerte. Si somos terminados por su muerte, para que nosotros podamos disfrutar su resurrección. Y es verdad que esta vida de resurrección, que podemos cumplir el propósito de nuestro Dios. Así que tenemos que decir muchas veces, Señor Jesús, te amo. Si somos tocados por este mensaje, si queremos vivir una vida al morir, entonces tenemos que venir al Señor y amar al Señor. Porque amando al Señor va a hacer que seamos dispuestos a tomar esta cruz. ¿No creen que esto es maravilloso? Cuanto más lo amamos, más estamos dispuestos a permanecer en su muerte. Y cuanto más permanezcamos allí, más lo disfrutaremos como la vida de resurrección. Alabado sea el Señor. Y este Señor, a quien amamos, el Señor Jesús siempre se puso en posición de morir a fin de perder la vida de su alma. El Señor a quien amamos es este tipo de personas, y cuanto más lo amamos, más vamos a estar vivificados y queremos ser como Él. Y ya que Él fue uno que se puso en el lugar de la muerte, nosotros también vamos a querer ponernos en el lugar de muerte para perder nuestra vida del alma, a fin de que su vida de resurrección pueda vivir a través de nosotros. Es así como servimos al Señor, al seguir a este Señor que siempre tomó el camino de la cruz. Y esto quiere decir que siempre estamos permaneciendo en la muerte de Cristo. Permanecer en la muerte de Cristo. 2 dice, como los muchos granos de trigo que somos, debemos perder la vida de nuestra alma mediante la muerte para poder disfrutar de la vida eterna en resurrección. Esto es seguir al Señor y andar con Él, tomando el camino según el cual perdemos la vida del alma y vivimos en resurrección. Nuestro Señor es el primer grano de trigo que cayó a la tierra y murió. Él murió para que pueda producir muchos granos. Y nosotros ahora, como los muchos granos, también debemos perder la vida de nuestra alma. Así que a través de la muerte, por la muerte, podemos disfrutar la vida eterna en resurrección. ¿Cuánto? Entonces, perdemos la vida del alma y vivimos en resurrección. 3. Cuanto más morimos con Cristo de este modo, más el poder de su resurrección se manifestará en nosotros. Cuanto más morimos con Cristo, más vivimos. Este morir con Cristo nos va a introducir a la vida de resurrección. Hermanos, esto es crucial.
Cuanto más morimos con Él, más su poder de resurrección va a ser manifestado en nosotros. La intención de Dios es que este hombre criado, somos los hombres criados, para que el Dios creador pueda vivir en nosotros. Esto es lo que Él desea obtener. La vida cristiana debe ser una vida en la cual disfrutamos a Cristo y también una vida de ponernos a nosotros mismos bajo la muerte matadora de la cruz de Cristo, que es la vida cristiana. Entonces venimos ahora al último punto. Letra L. Tenemos que orar incesantemente. Tener contacto con el Señor, disfrutar de su amor y permanecer en su muerte para que el poder de su resurrección pueda ser manifestada. Esta es la vida que consiste en vivir al morir. Este es vivir al morir. ¿Cómo vivimos tal vida? Es por medio de oración. Cuando nosotros tenemos que orar, todos nosotros tenemos que orar sin cesar, tenemos que tener contacto con el Señor, tenemos que disfrutar el amor del Señor, tenemos que permanecer en la muerte del Señor para que el poder de su resurrección pueda ser manifestado en nosotros. Esta es una vida de vivir al morir. Cuando vi este bosquejo, este es un mensaje muy precioso, ¿no piensan? Esta es la verdadera vida cristiana. La vida cristiana es según el plan de Dios, la vida cristiana que es la manera en que Él puso para nosotros, que es el camino de la cruz, donde podemos vivir esta vida de vivir por medio de morir. Y cuando el hermano Lee habló de esto, dijo, la mejor oración que podemos orar, la mejor oración cuando queremos experimentar esto, es decirle, Señor, yo no sé cómo y ni sé qué orar, solamente quiero venir a ti para que me infundas más de tu ser en mí. Esta es nuestra verdadera oración. No sabemos cómo orar, qué orar, pero queremos orar al Señor, tener contacto con Él, queremos ser uno con Él, para que podamos ser infundidos con Él, para que seamos capacitados de vivir una vida y vivir por medio de Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar de dos en dos. Este tipo de mensaje necesita mucha oración, así que vamos a orar que el Señor nos lleve a esta clase de vivir.